mis queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy en esta clase vamos a seguir aprendiendo con vosotros los verbos de movimiento. En el canal de Pochimuchka ya tenéis una lista de reproducción, os invito a entrar en la lista de reproducción sobre los verbos, donde ya podéis encontrar las clases sobre otros verbos de movimiento que ya hemos estudiado con vosotros. Ya conocemos con vosotros los verbos de movimiento como ir, caminar, andar, ir en un transporte. También hemos conocido con vosotros el verbo llevar y hoy vamos a aprender con vosotros otras tres parejas de los verbos de movimiento. Por lo tanto, si os interesa este tema, vamos a empezar. Hoy, como he dicho, vamos a aprender con vosotros otras tres parejas de verbos de movimiento. Vamos a hablar con vosotros sobre el verbo correr, el verbo volar y el verbo nadar. En cada vídeo sobre los verbos de movimiento siempre os digo la misma información, siempre os digo lo mismo. Cada verbo de movimiento consta de una pareja de verbos. ¿Por qué? Porque un verbo de esta pareja lo vamos a utilizar en unas situaciones y otro verbo de esta pareja lo vamos a utilizar en otras ocasiones, en otras situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones? Ahora vamos a repasarlas. Por ejemplo, vamos a empezar con el verbo correr. El verbo correr en el idioma ruso se puede traducir de dos maneras. Como he dicho antes, todos los verbos de movimiento constan de una pareja de verbos. Entonces, el verbo correr podemos traducir como бежать, бежать. Veis aquí hay consonante j y tiene terminación at, бежать. Y también lo podemos traducir de otra manera como бегать, бегать. El acento cae en la primera letra y aquí vemos consonante g, бегать, бегать. Primero me gustaría conjugar con vosotros la forma бежать. Vamos a ver juntos esta conjugación. Yo, я бегу, ты бежишь, он, она, оно, él, ella y género neutro бежит, nosotros, nosotras, мы бежим, nosotros estamos corriendo, vosotros, vosotras, usted, ustedes, вы бежите, y ellos, ellas, они бегут. Fijaos, aquí es muy curioso que esta forma del verbo correr, бежать, esta forma del verbo pertenece al primer y al segundo grupo de los verbos. Sabemos con vosotros que en idioma ruso los verbos pueden pertenecer al primer grupo o al segundo grupo y dependiendo de qué grupo pertenecen van a tener unas terminaciones u otras. Si todavía no sabéis cuáles son verbos que pertenecen al primer o al segundo grupo, en el canal de Pochimuchka también podéis encontrar clases sobre ese tema. Fijaos en la conjugación de este verbo. Vemos que la forma para pronombre personal yo y para pronombre personal ellos, es decir, para primera persona en singular y para tercera persona en plural, vemos que este verbo se conjuga como si fuera el verbo de primer grupo, porque tiene terminación u, я бегу, estoy corriendo, y para ellos, ellas tienen forma они бегут, tiene la terminación u y ud, la que pertenece a los verbos de primer grupo. Pero ¿qué pasa con otras formas de conjugación de este verbo? Que en las formas de otros pronombres, para tú, para él, para ella, para género neutro, vemos que se conjuga como si fuera verbo de segundo grupo. Por ejemplo, tú estás corriendo, ты бежишь, o él está corriendo, он бежит. ¿Qué vemos aquí con nosotros? Que aparecen terminaciones como si fuera verbo de segundo grupo. Por lo tanto, es muy curioso que este verbo, esta forma del verbo correr, бежать, no pertenece al primer o al segundo grupo, sino pertenece a ambos grupos a la vez. Aquí con este verbo hay que tener mucho cuidado. Primero porque hemos dicho con vosotros que tiene terminación como si fuera verbo del primer grupo y del segundo grupo, ¿no? Hay terminaciones mezcladas de dos grupos a la vez. Y también fijaos bien que en la forma para pronombre personal yo y ellos aparece consonante g. Я бегу, estoy corriendo. Они бегут, ellos o ellas están corriendo. Pero en el resto de las formas se conserva la consonante ж. Ты бежишь, tú estás corriendo.
On бежит. Él está corriendo. Мы бежим. Nosotros o nosotras estamos corriendo. Por eso es muy importante fijarse bien en la conjugación de este verbo en presente. Y también aquí os voy a dejar una tabla para que podáis ver cómo se conjuga el mismo verbo, esta forma del verbo correr, en el pasado, en el futuro. Podéis poner este vídeo en pausa y apuntarlo en vuestros cuadernos. Muy bien, y ahora, ¿cuándo utilizamos esta forma del verbo correr, la forma бежать? Esta forma lo vamos a utilizar cuando hablamos de nuestra acción, de nuestro movimiento de correr en este caso, y es acción unidireccional. Es decir, estamos corriendo con vosotros desde nuestra casa, por ejemplo, hacia un lugar y nosotros estamos corriendo en una dirección, es decir, hablamos solo de ida, no estamos hablando de vuelta, sino hablamos de solo una dirección. Por ejemplo, я бегу в магазин, estoy corriendo a la tienda. Я бегу в магазин significa que estoy realizando acción de correr solamente en una única dirección, es decir, que a lo mejor no voy a volver a mi casa, sino estoy hablando de solamente una única dirección. ¿Cuándo también podemos utilizar esta forma del verbo correr? Cuando hablamos con vosotros de ahora, que esta acción la realizamos ahora mismo, en presente, en este mismo momento. Y también esta forma del verbo correr la vamos a utilizar cuando esta acción se realiza solamente una vez, no es una acción repetitiva. Perfecto, y ahora pasamos a otra parte de nuestra pizarra donde tenemos otra forma del verbo correr que es бегать, бегать. Fijaos bien, el acento cae en la primera letra Y y aquí aparece otra consonante que es G. Aquí era бежать, бежать y aquí бегать, бегать. Y esta forma del verbo correr pertenece al primer grupo de los verbos, por lo tanto va a tener las terminaciones correspondientes de los verbos del primer grupo. Vamos a ver primero cómo se conjuga esta forma del verbo correr. Yo, я бегаю. Tú, ты бегаешь. Он, она, оно, él, ella y género neutro, бегает. Nosotros, nosotras, мы бегаем. Vosotros, vosotras, usted, ustedes, вы бегаете. Y ellos, ellas, они бегают. Entonces, aquí es más fácil, aquí se conserva la consonante G en todas las formas de su conjugación y tiene terminaciones del primer grupo. Perfecto, y ahora aquí también os dejo una tabla donde podéis ver cómo se conjuga esta forma del verbo correr en el tiempo pasado, en el tiempo futuro. Muy bien, y ahora, ¿cuándo vamos a usar esta forma del verbo correr, la forma бегать? Esta forma lo vamos a utilizar cuando hablamos de acción de correr en este caso, y esta acción es multidireccional. Es decir, aquí con esta forma del verbo correr hemos dicho que hemos salido de casa y hemos ido corriendo, por ejemplo, a la tienda, pero hablamos solamente de ida. En este caso hablamos también de ida y de vuelta, es decir, voy corriendo a la tienda y también se supone que voy a volver a mi casa, voy a volver al punto inicial de mi acción. Y también esta forma del verbo correr lo voy a usar cuando hablo de acción de correr y estoy corriendo en diferentes direcciones, como en zigzag, ¿no? Si en este caso yo iba en una única dirección de mi casa a la tienda, pero aquí, ¿qué significa? Aquí, por ejemplo, voy de mi casa a la tienda, pero cambiando direcciones. Voy a la derecha, a la izquierda, o a lo mejor voy a parar en un parque, voy a ir primero a un estadio y solo después termino en la tienda, ¿vale? En mi punto final. También una información muy útil. Esta forma del verbo correr lo vamos a utilizar cuando en nuestra frase aparecen unas palabras marcadores, unas palabras que nos ayudan a entender que tenemos que usar esta forma del verbo correr. Cuando veis en la frase las palabras como cada día, cada mañana, cada domingo, a menudo, a veces,
antes son palabras marcadores que nos indican. Nos indican que es una acción repetitiva. Si aquí realizamos acción solamente una vez y ya está, en este caso la forma biegać la vamos a usar cuando hablamos de forma repetitiva. Cuando hablamos de acción repetitiva, siempre hay que elegir esta forma del verbo correr. Muy bien, ahora vamos a ver los ejemplos. Vamos a empezar con la forma bieżać. Por ejemplo, estoy corriendo al parque. Ja biegu w park. Ja biegu w park. Cuando uso esta forma del verbo correr, ja biegu w park, ¿qué es lo que entiende la persona con la que hablo? Que estoy corriendo ahora, en este mismo momento, precisamente en este momento cuando hablo contigo. Por ejemplo, me llama un amigo y me pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy corriendo al parque. Ja biegu w park. Incluso aquí se podría poner un marcador que es сейчас, ahora. Ja biegu w park, сейчас, ahora estoy corriendo al parque. También, ¿qué significa esta frase? Que estoy realizando acción de correr en una sola dirección. No voy a parar en ningún otro sitio. Estoy corriendo desde mi casa al parque. Ya está, tengo punto inicial y tengo punto final. Y ahora pasamos a esta parte de la pizarra. Ja biegаю в park. Ja biegu в park. Ja biegаю в park. Cuando utilizamos esta forma del verbo correr con esta frase, que también se traduce estoy corriendo al parque, ¿qué entiende mi interlocutor? Primero, que estoy realizando acción multidireccional, es decir, voy al parque y se supone que voy a volver, y que es una acción repetitiva. No la realizo ahora mismo en este momento, sino esta acción la repito varias veces. Y aquí, como he dicho, nos van a ayudar unas palabras marcadores, como por ejemplo, каждый день, lo que significa cada día. Я бегаю в парк каждый день. A veces corro al parque o a veces corro hacia el parque. Inogда. O otro marcador que es часто, a menudo. Cuando ves estos marcadores hay que usar esta forma del verbo correr porque nos dice que es una acción repetitiva. Muy bien, y ahora vamos a ver los ejemplos en el tiempo pasado. Vamos a ver primero con la forma бежать. Он бежал на стадион. Él estaba corriendo hacia el estadio o él estaba corriendo al estadio. Он бежал на стадион. De nuevo, ¿qué significa? Que está realizando una acción de correr en una sola dirección, de su casa al estadio. Y ahora vamos a ver este ejemplo. Он бегал на стадион. Es la misma frase, pero hemos usado en el pasado la forma бегать del verbo correr. En este caso, con esta forma del verbo correr, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Que él estaba realizando esta acción en el pasado, pero de forma multidireccional, es decir, estaba corriendo hacia el estadio de ida y de vuelta, y además es una acción repetitiva. No lo hizo solamente una vez, no, lo estaba haciendo de forma repetitiva todos los días, cada semana, etc. Y aquí en el tiempo pasado os puede ayudar muchísimo una palabra marcador que es раньше, antes. Cuando veis la palabra antes, раньше, hay que usar esta forma del verbo biegać. Раньше он бегал на стадион. Y aquí una cosa que también os quería comentar, en la forma del verbo correr, la que utilizamos para acción repetitiva, la forma biegać, muchas veces como es una acción multidireccional, es decir, que la acción de correr la usamos en varias direcciones, muchas veces utilizamos la preposición po, lo que significa por. Por ejemplo, aquí hemos dicho, я бегаю в парк, ¿no? Estoy corriendo hacia el parque, pero podemos decir por el parque. Я бегаю по
parco. ¿Por qué utilizamos esta preposición po con esta forma del verbo correr? Porque hemos dicho que esta forma se utiliza cuando hablamos de varias direcciones, ¿no? Entonces, cuando estoy corriendo por el parque, estoy corriendo a la derecha, a la izquierda, después voy volviendo, son varias direcciones, ¿verdad? En este caso, como utilizamos esta forma del verbo correr, muchas veces podemos utilizar preposición po, que es por. O por ejemplo, en otro nuestro ejemplo, on biegał po stadiono, por el estadio. On biegał po stadiono. Estaba corriendo hacia derecha, hacia izquierda, delante, atrás, etc. La segunda pareja es el verbo volar. El verbo volar en idioma ruso lo utilizamos en las mismas frases que en idioma español. Es decir, este verbo podemos utilizar con los pájaros, podemos utilizar con los aviones, también podemos utilizar cuando hablamos de nosotros mismos y nosotros estamos volando en un avión, etc. Este verbo de movimiento también podemos traducir de dos maneras. La primera forma es la forma letět. Letět tiene terminación yet y es el verbo que pertenece al segundo grupo de los verbos, por lo tanto va a tener las terminaciones correspondientes. Vamos a conjugar esta forma del verbo volar. Yo, я лечу, tú, ты летишь, él, ella, género neutro, он, она, оно летит, nosotros, nosotras, мы летим, vosotros, vosotras, usted, ustedes, вы летите, ellos, ellas, они летят. Como veis, es el verbo de segundo grupo. Y aquí fijaos bien, cuidado, porque en la forma para pronombre personal yo, ya, aparece consonante ch. Ya lechú. Y aquí os dejo una tabla donde también podéis ver cómo se conjuga esta forma del verbo volar en el pasado, en el tiempo futuro. Perfecto. ¿Y cuándo utilizamos esta forma del verbo volar? Pues en las mismas situaciones que la forma běžet del verbo correr. Esta forma del verbo volar, ¿cuándo vamos a utilizar? Cuando realizamos acción de volar en una única dirección. Segundo, cuando estamos realizando esta acción ahora mismo, en este momento, en el tiempo presente, y cuando hemos realizado esta acción solamente una vez, es decir, no hay repetición de este movimiento. Y ahora, otra forma de este verbo volar es летать. Летать, fijaos bien, aquí era лететь, tiene terminación yet, y aquí terminación at. Летать, летать. Esta forma del verbo volar pertenece al primer grupo de los verbos, por lo tanto va a tener las terminaciones correspondientes del primer grupo de los verbos. Vamos a ver cómo se conjuga esta forma del verbo volar. Yo, я летаю, tú, ты летаешь, él, ella y género neutro, он, она, оно летает, nosotros, nosotras, мы летаем, vosotros, vosotras, usted, ustedes, вы летаете, y ellos, ellas, они летают. Y os dejo también la tabla donde podéis ver cómo se conjuga en el tiempo pasado, en el tiempo futuro. Muy bien, ahora vamos a ver nuestros ejemplos para ver mejor cuándo utilizamos una forma u otra forma de este verbo. Vamos a ver esta frase. Avión vuela de España a Rusia, o avión está volando de España a Rusia. Самолет летит, ¿no? Самолет es avión, летит, летит из Испании, de España a Rusia, в Россию. Самолет летит из Испании в Россию. Aquí hemos utilizado la forma летит, ¿no? Esta forma del verbo volar. ¿Qué entendemos con esta frase? En esta frase entendemos que el avión está realizando acción de volar en una única dirección, es decir, de España, ¿no? El punto A, España, el punto B,
Rusia, también entendemos que lo está haciendo ahora, en el presente, ahora mismo está volando, ahora mismo el vuelo sucede en este mismo momento. Y ahora, ¿qué pasa en este lado? Vamos a ver la frase con esta forma del verbo volar, que es летать. Самолет летает из Испании в Россию ежедневно. Самолет летает из Испании в Россию. Aquí era летит y aquí летает. Hemos cogido con vosotros la forma del verbo letar. ¿Y qué significa eso? Que nuestro avión realiza acción de volar de forma repetitiva. El vuelo sucede de forma repetitiva. Y aquí os he puesto otra palabra que es el sinónimo de la palabra каждый день, ¿no? Cada día podemos decir en idioma ruso de varias maneras. Podemos decir каждый день, cada día, o podemos decir ежедневно, ежедневно, lo que significa también de forma diaria. Es decir, que con esta frase entendemos que el avión realiza acción de forma repetitiva. Y por último, la tercera pareja es el verbo nadar. La primera forma es la forma плыть. Плыть tiene terminación ить y es el verbo de primer grupo, por lo tanto va a tener terminaciones de los verbos de primer grupo. Vamos a conjugar este verbo. Yo, я плыву. Tú, ты плывешь. Él, ella y género neutro. Он, она, оно плывет. Nosotros, nosotras, мы плывем. Vosotros, vosotras, usted, ustedes, вы плывете. Y ellos, ellas, они плывут. Y en esta tabla podéis ver cómo se conjuga el verbo плыть en el tiempo pasado, en el tiempo futuro. Lo mismo lo que hemos dicho con vosotros con el verbo correr y volar, esta forma del verbo nadar la utilizamos cuando hablamos de una acción unidireccional o cuando esta acción se realiza ahora mismo en el tiempo presente o cuando se realiza solamente una vez. No hay ninguna repetición de este movimiento. Y ahora pasamos a otra forma del verbo nadar que es плавать. Fijaos qué diferencia. Aquí es la terminación ыть, плыть, y aquí es плавать, плавать. El tilde cae en la primera letra A y aparece el sufijo va, плавать. Y fijaos que las dos formas son verbos que pertenecen al primer grupo. Vamos a ver cómo se conjuga esta forma del verbo nadar, плавать. Yo, я плаваю. Tú estás nadando, ты плаваешь. Él, ella, género neutro. Он, она, оно плавает. Nosotros, nosotras, мы плаваем. Vosotros, vosotras, usted, ustedes, вы плаваете. Y ellos, ellas, они плавают. Y aquí podéis ver las formas de conjugación del verbo плавать en el tiempo pasado, en el tiempo futuro. Entonces, esta forma, igual que otras formas del verbo correr y volar, ¿cuándo la vamos a utilizar? Cuando hablamos de una acción multidireccional y una acción repetitiva. Entonces, vamos a ver estos ejemplos. Vamos a ver primero este ejemplo. Сейчас Оля плывет в бассейне. Сейчас Оля плывет в бассейне. Ahora Ola, que es el nombre de la chica, está nadando en la piscina. Сейчас, ahora. Ya tenéis marcador de que hablamos de este preciso momento. Hablamos de ahora mismo. Por lo tanto, hemos elegido esta forma del verbo nadar y por lo tanto es плывет. Оля плывет в бассейне. Si no hubiera palabra сейчас, también podríamos entender que está nadando a una dirección. Está en la piscina y va de un punto inicial a otro punto final. Y ahora, ¿qué pasa en esta parte de la pizarra? По воскресеньям Оля плавает в бассейне. Оля плавает в бассейне по воскресеньям. Sabemos que воскресенье es domingo y по воскресеньям significa los domingos.
Los domingos Ola nada en la piscina. ¿Qué vemos aquí? Tenemos un marcador, los domingos, para воскресенье, que nos dice que esta chica Ola realiza acción de nadar en una piscina de forma repetitiva. Todos los domingos realiza la misma acción de nadar. Por lo tanto, hemos elegido con vosotros esta forma del verbo, плавать. Y otro ejemplo. Nosotros estamos nadando en el mar. Мы плывем в море. Мы плывем в море. Hemos elegido la forma del verbo плыть para nosotros, para pronombre personal мы, nosotros, nosotras, y eso significa que estamos hablando de acción de ahora, estamos nadando en el mar en este momento, o puede significar que estamos nadando a una única dirección, hablamos de ida. Y vamos a ver el mismo ejemplo con esta forma del verbo надar. Каждое лето мы плаваем в море. Aquí мы плывем в море y aquí мы плаваем в море. ¿Y por qué hemos escogido esta forma? Porque aquí hay un marcador que dice que esta acción realizamos de forma repetitiva, que es cada verano, каждое лето. Por lo tanto, hay que elegir esta forma del verbo nadar. Bueno chicos, no hay ningún misterio en ese tema porque en cada vídeo sobre los verbos de movimiento os repito la misma información. Cada verbo de movimiento consta de una pareja de verbos. Estas formas de los verbos correr, volar, nadar, ¿cuándo vamos a utilizar? Cuando nuestra acción es unidireccional, es decir, hemos empezado nuestra acción de correr, volar y nadar y hablamos solamente de ida, hablamos de realizar acción en una sola única dirección, no hablamos de vuelta. Estas formas también utilizamos cuando hablamos del presente, estamos realizando acción ahora mismo, no hay ninguna repetición en nuestra acción. Y estas formas del verbo correr, volar y nadar utilizamos cuando nuestra acción es multidireccional. Cuando estamos corriendo, volando o nadando, no solamente hablando de ida, sino también de vuelta. Se supone que tenemos que volver al punto inicial. O cuando nuestro movimiento tiene varias direcciones, a la derecha, a la izquierda. Acordaos que podemos correr por el parque o por el estadio, donde podemos realizar nuestra acción en diferentes direcciones. También estas formas las utilizamos cuando nuestra acción es repetitiva. Aquí solamente la hemos hecho una vez y ya está, pero aquí no. Aquí la acción tiene que repetirse. En este caso nos ayudan muchísimo las palabras marcadores como cada día, cada mañana, cada año, cada verano, a veces, a menudo. En el tiempo pasado, cuando veis la palabra раньше, hay que elegir estas formas de los verbos que hemos visto hoy con vosotros. Por lo tanto, muy importante, primero cuando veis la frase con los verbos de movimiento, tenéis que pensar de qué situación hablamos con vosotros. ¿Hablamos de ahora mismo o hablamos de una acción repetitiva? En este caso podéis decidir de forma correcta qué forma elegir. Y también es muy curioso que algunos verbos de movimiento los podemos utilizar en el sentido figurado. Por ejemplo, la forma del verbo correr, бежать, igual que la forma del verbo volar, лететь, podemos usar en el sentido figurado. Por ejemplo, estas dos formas podemos utilizar con la palabra hora o horas o también tiempo y también la palabra años. Si queremos decir, por ejemplo, que el tiempo corre o las horas corren, es decir, que el tiempo pasa muy rápido, podemos decir время бежит. Время бежит. O por ejemplo, que el tiempo vuela, las horas vuelan, es decir, el tiempo pasa tan rápido que podemos utilizar el sentido figurado de esta forma del verbo volar. Время летит, pero no significa que las horas literalmente están volando o están corriendo, no, es el sentido figurado. Y también las mismas formas de estos verbos podemos utilizar con la palabra años, годы. Años corren, ¿no? Años pasan tan rápido que decimos años corren, годы бегут,
o pasan muy rápidamente, años vuelan. Годы летят, годы летят. Y también en el idioma ruso, cuando vemos un río que tiene corriente muy fuerte, podemos decir река бежит. No es el que el río tenga piernas, está corriendo, no, solamente tiene una corriente muy fuerte. Normalmente con la palabra река, río, utilizamos otro verbo, река течет. Pero también podemos decir река бежит cuando tiene corriente muy fuerte y cuando el agua pasa con mucha fuerza. Y también es muy curioso que en ruso tenemos una frase donde utilizamos esta forma del verbo correr, la forma бегать. Cuando hablamos con una persona y vemos que nos está evitando, no nos está mirando directamente o que nos está mintiendo, hay una frase en ruso que es глаза бегают. Глаза бегают significa de forma literal los ojos que están corriendo, pero no, es el sentido figurado del verbo бегать. Глаза бегают significa que los ojos están haciendo como pequeños movimientos a diferentes direcciones, es decir, que esta persona no quiere mirarnos a nosotros, sino nos está evitando, está mirando por todos los lados. Por ejemplo, podemos decir, ты меня обманываешь, у тебя глаза бегают. Muy bien, chicos, y ahora por supuesto los deberes y ejercicio final. Espero vuestras respuestas por debajo de este vídeo o podéis mandármelas por correo electrónico. Muchas gracias por vuestra atención, espero que habéis aprendido muchísimo sobre los verbos de movimiento en ruso y nos vemos en la próxima clase. Adiós, пока!